de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir, porque van a venir, pero van a venir por añadidura. Entonces, mis hermanos, Dios les hace ese llamado. Ahora bien, fíjense que Dios comienza con una queja, y esa queja la encontramos nosotros en el versículo 2. Y ahí en el versículo 2, Dios señala cuál es el pecado que sus hijos, los que habían hecho pacto con Él, habían cometido. Dice el versículo 2, miren: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y miren la queja de Dios: crié hijos y los engrandecí, o sea, los bendije, los hice grandes, mas ellos se rebelaron contra mí. ¿Saben a qué se refiere ese versículo? A la vez el Señor mandó a Moisés a liberar a los hijos de Israel que eran esclavos de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron, hermano? 10 plagas. ¿Y la última cuál fue? La muerte de los primogénitos. Esa noche el faraón y todos los egipcios apuraron a los hebreos para que salieran. ¿Quién lo sacó? La mano poderosa de Dios. Dios se hizo famoso por la fe de Moisés. Siempre cuando Dios va a hacer algo, necesita un hombre o necesita una mujer para que dé la orden. ¿Se acuerdan? Cuando Dios, miren, a Dios nada le costaba llegar y mandar 10 plagas a Egipto directamente, pero no, Dios hizo que llegara Moisés, y a través de Moisés daba la orden de que cayera la plaga. Y cuando el faraón se sentía abatido, le decía a Moisés: rueguen a Dios que me quite la plaga de moscas, rueguen a Dios que me quite la plaga de ranas. Y ya Moisés oraba al Señor, y eso lo va a ver en toda la Biblia. Dios puede hacer las cosas directas, pero por alguna razón Él siempre está buscando aliados. Hoy ya no está Moisés, Daniel, Aarón, todos esos grandes que hicieron famoso a Dios. Hoy está usted y yo. Pero hoy es cuando menos famosos en Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dijeron los pueblos de Canaán cuando los israelitas iban llegando? Esos israelitas tienen un Dios que abre el mar. El Dios de los hebreos casi se acabó Egipto. A través de la fe de Moisés, hermano, todos los pueblos conocidos conocían y temblaban ante el Dios de los hebreos. De tal manera que ¿cómo estaba Jericó cuando ellos llegaron a la frontera? La Biblia en Josué 4 dice que Jericó estaba cerrado, y todos los jericoquenses estaban muertos de miedo porque conocían el poder de Dios de los hebreos. Dios está buscando hombres y mujeres que lo hagan famoso en estos días. ¿Sí o no? ¿En qué forma? No siendo rebeldes, sino siendo humildes al llamado de Él. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, en El Salvador. Dios quiere hacer cosas grandes en el mundo, pero para eso Dios necesita hombres y mujeres consagrados a Él. Amén. Dios levantó al pueblo de Israel para eso, hermano, para eso. Pero bueno, pasaron los tiempos, Israel se estableció, se hizo nación, Dios le dio la constitución política en el Sinaí y se organizaron bien. Entonces Dios los crió y los engrandeció, los sacó de esclavos y los hizo una nación. Pero el problema es que cuando ya estaban prosperados, cuando ya la cosecha de trigo de cada familia era grande, cuando los viñedos eran pero tremendamente productivos, cuando el vino lo podían exportar, o sea, cuando se engrandecieron, ellos se rebelaron contra Dios. Y no es cierto que así le pasa al ser humano. Miren, cuando no tiene comidita y es creyente, ahí anda que su mañana de ayuno, que una vigilia, pidiéndole: Señor, ábreme puertas, ábreme puertas. Pero cuando el Señor le abre las puertas, ¿qué pasa?
resulta que el mismo negocio no le permite venir al culto. No, hermano, es que es la clientela. No, si el Señor sabe que mi corazón es de Él, pero hermano, si yo cierro, el otro se va a llevar la clientela. Entonces ya no dependemos del Señor, sino de la clientela. Y a Dios no le agrada eso. Entonces, le estoy diciendo esto para que vea cuál fue lo que el Señor, la queja que Dios le estaba dando. Yo los crié y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, cuando ya ellos estaban engrandecidos, cuando económicamente les iba bien, se les olvidó quién los había sacado de Egipto. Se les olvidó de dónde los tomó el Señor. Se les olvidó cómo, siendo un pueblo con corazón de esclavo, Dios los llevó a través del desierto. Le ganaron la guerra a Amalek, le ganaron la guerra al rey de Og, a todos los reyes del desierto. Y no era una gente preparada para la guerra, sino que Jehová iba con ellos. ¿Por qué? Porque nuestras guerras las pelea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras enfermedades las sana nuestro gran sanador, que es Cristo Jesús. Los problemas que nosotros tenemos, se los ponemos en la mano al Señor. Dios le da unas respuestas perfectas a los problemas. Muchas veces nosotros los enredamos cuando nos crecemos y dejamos de depender del Señor. Por eso en el versículo 3, Él se queja de que después de la rebeldía a ellos se les olvidó quién les dio comida cuando venían en el desierto. ¿Qué dice el versículo 3, hermano? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Y qué pasa con Israel? Israel no entiende. ¿Qué más dice? Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Saben qué estaba diciendo? Cuando no tenían comida, yo les mandé maná. Cuando se quejaban de que no había agua en el desierto, yo agarré una enorme montaña y bueyes de agua salieron. Cuando pidieron carne, yo les mandé codornices. Pero hoy que están engrandecidos, ellos se les olvida quién los ha alimentado. Le pregunto, ¿y hoy sucederá eso? Claro que sí. Estamos en la época de la autosuficiencia. Estamos en la época del materialismo, representado bíblicamente por la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía, según lo que dice Apocalipsis 3, nosotros no tenemos necesidad de nada. ¿Habrán iglesias que digan eso hoy, hermano? Sí, hay iglesias, son megatemplos, tienen un montón de buses, no andan haciendo colectas, tienen dinero, que van a traer un cantante, no cobran la entrada, porque en fondo pagan los miles que cobran los cantantes o los teleevangelistas. ¿Y saben lo más tremendo? Que hay iglesitas como la de nosotros, que ahí estamos, hermanos, ofrenden, vamos a orar, que ofrenden. Estos no nos llegan a nosotros. Nosotros estamos bien organizados. El orgullo y la altivez y la autosuficiencia aparecen cuando se nos olvida quién nos alimenta, cuando se nos olvida quién nos da las fuerzas para trabajar, cuando se nos olvida quién nos da ese cerebro lúcido para que podamos tener ideas creativas. Hermano, todo viene del Señor. Mire, si el Señor quisiera y nos extrae una neurona, nos deja quietos, nos deja en blanco, ya no podemos hacer nada. Si Dios quisiera y le pone un esparadrapo al área cognitiva del cerebro, ya no podemos pensar, ya no vienen las ideas. Somos tan frágiles que el orgullo nos aplasta. Es demasiado grande el orgullo que muchas personas tienen y muchas iglesias. Entonces el Señor está diciendo, ¿cómo es posible que el buey sepa quién le da la comida? ¿Cómo es posible que el asno, el burro, sepa quién es el que le da comida y mi pueblo no entienda que quien lo alimenta soy yo, quien lo ha bendecido soy yo? Entonces, mi hermano, Dios quiere que seamos agradecidos con Él.
pero sobre todo, en el versículo 2 dice, ellos se rebelaron contra mí. Entonces, la rebeldía es una oposición a Dios, es una actitud de ya no obedecer al Señor. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo de la rebeldía? Que nosotros sabemos que esta palabra es verdad, que nosotros sabemos que esta palabra es vida, pero llegó un momento en que estamos tan bien, hemos crecido, que aunque sabemos eso, pero poco a poco esta palabra va quedando en segundo lugar, en tercer lugar, porque nosotros vamos para arriba. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. En aquella época este fue el pueblo, Israel, pero hoy somos nosotros, hermano. El problema es que la rebelión contra Dios acarrea otros pecados. Porque además de la rebelión viene el orgullo, viene la vanidad, viene el materialismo. Y entonces, mi hermano, poco a poco nos morimos espiritualmente, pero crecemos carnalmente. Mire lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Oiga, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Hermanos, ¿qué pasa cuando usted llega a un almacén, a una tienda y dice, bueno, yo necesito cambiar el televisor, necesito cambiar la lavadora, necesito cambiar esto? Y usted llega ahí y hace un contrato, no lo paga de una sola vez, hace un contrato. Y a cambio de tantas letras a usted le dan el electrodoméstico. Pero ¿qué pasa cuando usted comienza a atrasarse? Le comienzan a mandar avisos. Don Misael, le tocaba pagar ayer. ¿Qué pasó? Lo esperamos en la oficina, ¿verdad? Y el hermano Misael tramposo no paga. Y viene el día siguiente, se corrieron 5 días y le están avisando. Y yo sigo disfrutando de la licuadora y no pago. Viene el primer mes y no pago. 30 días de mora. A los 60 días de mora ya toman otras. Les digo porque yo trabajaba en empresas financieras, porque se toman otras medidas. Mora de 90 días ya es peligrosa. ¿Qué me va a pasar, hermano? Un día de esto va a estar el camión de la agencia y se va a llevar la licuadora. ¿Qué pasó? Rompí el pacto. Yo pacté tantas cuotas pagadas al 30 de cada mes, pero ya llevo 3 cuotas. Rompí el pacto. Israel había hecho eso. Israel hizo pacto con Dios, pero cuando crecieron económicamente, rompieron el pacto y dejaron a Jehová. Y cuando uno se aleja de Jehová, le pasa la del hijo pródigo. Amén. ¿Sí o no? No hay cosa más grande para un pueblo de Dios que se aleje de su Dios. Cuando el pueblo se aleja de su Dios, son puertas abiertas para Satanás. ¿Verdad? De repente teníamos un conjunto aquí musical que los hipotes medio podían, pero ahí cantaban y todos sentimos la presencia del Señor. Pero de repente apareció alguien, estos hipotes, quitémoslos. Vamos a traer solo maestros de música. Y de repente hay en el altar gente buena para tocar y cantar, pero no son creyentes. No oran. En la Biblia de Dios dice escudriñar la guitarra. Porque la Biblia ni la traen, gloria a Dios, porque aquí los músicos siempre han traído su Biblia, ¿verdad? ¿A que sea en el celular? Sí, hermano. Y se nos mete el mundo. De repente, si un hermanito de la iglesia predica del pecado, predica del arrepentimiento, predica el tormento eterno, no, hombre, este hermanito ya no lo pongamos, porque este hermanito no va a ahuyentar a la gente. Mejor traigamos de esos hermanos que son teólogos, que son una eminencia, y traemos a los hermanos y dice: hermanos, esta tarde yo les quiero hablar de un tema teológico. Vea, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Vamos a meditar en él. Solo Bobar le traen a uno.
Pero nos llenamos la cabeza, es que el hermano es PhD, doctor en divinidades. No vayan a pensar mal, doctor en divinidad, no, es que él es teólogo, sacó una maestría en teología, es experto en Éxodo. Y comenzamos nosotros a endiosar a los que pueden y a los que saben. ¿Qué pasa? Nos comienzan a poner bien blandito el evangelio, y cuando venimos a sentir nosotros cultos muertos, cero presencia de Dios. Venimos secos, nos vamos secos. Poquito a poco, hermano, la rebeldía mete otros pecados a la congregación. Entonces eso le pasó a Israel. Se rebelaron contra Dios, dejaron el pacto. Entonces el llamado esta tarde es: no dejemos el pacto que un día hicimos nosotros. Amén. Una vez aceptamos a Cristo, ese es un pacto, hermano. Ahora bien, esto les trajo castigo. Miren lo que dice el versículo, a partir del versículo 6. El 5, el Señor les pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? La palabra aún quiere decir que Dios ya los estaba castigando. ¿En qué forma? Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así los miraba el Señor. Pero ellos no se miraban así. Ya era don fulano de tal, ya era don mengano, ¿verdad? Y olía bonito, suave, una loción ya más cara que solo él podía comprar, ¿verdad? Pero ante Dios, todo aquel que abandonó al Señor y se llenó de rebeldía, Dios lo ve cabeza enferma y corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas. ¿Por qué? Porque el que cura la llaga es el Dios de los cielos. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos ese beneficio de que Él nos sane. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos el beneficio que nos dé comida. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos el beneficio del ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le tienen. Miren todos los beneficios que se pierden cuando nos alejamos de Dios. El problema es que este pueblo era un pueblo conocedor. ¿Con quién hizo Dios el milagro de abrir el mar? Con ellos. ¿Con quién hizo Dios el milagro de que una nube los librara de la alta temperatura del desierto? Con ellos. ¿Con qué pueblo trató Dios de tal manera que les dio agua de la roca? A ellos. O sea, ellos tenían una rica experiencia de la presencia gloriosa de Dios y del poder de Dios, mi hermano. Pero cuando crecieron, ellos se rebelaron contra Dios. Que nos libre Dios de caer en rebeldía contra Él. Ahora, vuestra tierra está destruida. Aquí viene la parte económica. Vuestras ciudades están puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, o sea Israel, como una enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Saben qué le está diciendo? Vinieron, como si ustedes se han vuelto rebeldes, vinieron ejércitos, se llevaron todo el melón y ustedes solo se han quedado como la champa donde amontonaban el melón. Hermanos, todo esto le estaba pasando a Israel por rebelde. Pero fíjense que había algo más. El problema es que mientras ellos estaban rebeldes, mientras ellos estaban ya alejados de Dios, castigados, seguían yendo a la iglesia, seguían haciendo todas las liturgias. Y ese es uno de los engaños más peligrosos que puede haber para un cristiano. Creer que solo por el hecho de asistir a una iglesia, a una congregación, ya todo está arreglado. No es así. Dios siempre va a buscar adoradores. Amén. Que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, hermanos, gracias por haber venido. Esa es la primera parte. La segunda, adoró esta tarde, glorificó de lo más profundo de su corazón, o pagó la entrada para ver, cerró sus ojos cuando sintió ese toquecito del Señor.
Eso es bueno, hermano. Nosotros con la familia estamos clamando al Señor que cada uno de ustedes, cuando salga nuevito de cada culto. Salga nuevito, salga con las pilas recargadas, ¿verdad? Porque en un momento dado podríamos estar nosotros cayendo en rebeldía, dándole importancia a las cosas materiales y con vida religiosa. Lo leemos. El error religioso que ellos mantenían, como ellos tenían una gama de sacrificios, que ofrendas, que días sagrados, ellos lo seguían haciendo, pero ya eran rebeldes. Oigan lo que hace, dice el Señor en el versículo 11. El Señor le reclama: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Estaban establecidos los sacrificios por Moisés? Sí. Nosotros ahora hacemos ayunos, hacemos vigilia, hacemos acción de gracias, hacemos sacrificios de alabanza. Allá no era así. En esta época, si alguien quería hacer acción de gracias, tenía que llevar un animal, un cordero, un carnero, un toro, y quemarlo y decirle: Señor, gracias por esa bendición que me has dado. Entonces dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oiga la expresión de Dios: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. Y le dice: no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. El 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, y fíjense que usa una palabra despectiva, la palabra hollar. Ustedes, les dice, vienen a pisotear mi atrio. En otras palabras, todos pecadores y arruinados se vienen a meter como que si estuvieran bien delante de mí. Él está usando una frase muy fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿quién había establecido esos sacrificios? Él. ¿Quién había establecido todo lo que estaba mencionando? Los holocaustos de carneros, los cebos de animales gordos, la sangre de bueyes. ¿Quién había establecido eso? Él, Dios. Pero, hermanos, lo que me está diciendo aquí es que ellos hacían todo, pero su corazón ya no era para Dios. Entonces, no basta con venir al culto. Hay que adorarle. Amén. Hay que bendecirlo. Hay que ser sincero. Mire, delante de Dios el espíritu está al descubierto. Los pensamientos, las intenciones, los deseos del corazón están descubiertos delante de Dios. Entonces, lo mejor es ponernos sinceros con Él. Porque ellos, hermanos, celebraban todo como del inicio, pero Dios se las estaba rechazando, fíjense. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Sabe usted a quién representa el incienso? ¿De qué es tipo el incienso? De la oración. Es tipo de la oración. Les está diciendo: estoy cansado de las oraciones que ustedes hacen. Ahora, ¿por qué hoy lo está rechazando Dios cuando Él lo había establecido? Por la actitud del corazón. Imagínense, estaban haciendo lo mismo que siempre se hacía. Antes Dios se los aceptaba, pero hoy se los está rechazando. ¿Por qué? Porque Dios no ve el sacrificio. Dios no ve la ofrenda. Dios ve el corazón con que se está haciendo. Entonces Él estaba diciendo eso. O sea, religiosamente todos lo hacían bien. Todos lo hacían bien. Pero su corazón ya no era para Dios. Les dice más: luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Estoy cansado de los cultos que hacen, mejor los voy a mandar 5 meses para la casa. ¿No cree usted? ¿No cree? Dejemos a un lado la parte de salud. Por precaución, dijeron 0 reuniones, porque los contagios pueden ser más fuertes. Pero la parte espiritual es que Dios estaba cansado de los cultos que nosotros le hacíamos. Ya habíamos caído en una rutina de cultitis, ¿verdad? Mire, llegamos al grado que el lunes que era oración y que el lunes 3, 4, 5. Pero si el miércoles había pan relleno,
¿Cuántos llegaban? Ni le alcanzaban las sillas a la pobre anfitriona. Entonces todo lo que hacíamos era en la carne. Gloria a Dios por aquellos que siempre llegaron a los cultos realmente a bendecir el nombre de Jehová. Gloria a Dios por aquellos creyentes que hubiera pan o no hubiera pan, siempre bendecían el nombre del Señor. Sí, ya habíamos caído en una rutina, hermano. Entonces Dios se cansó de nuestras asambleas, no de las asambleas de Dios. Dios se cansó de esas reuniones muertas que nosotros teníamos y nos mandó a la casa. ¿Cuál era la idea? Quiero que vuelvan a mí. Les voy a dar 5 meses, van a volver, pero quiero que se guarden, quiero que vuelvan a la oración. Es más, hasta los grupos de crecimiento les voy a quitar para que ustedes con su familia me busquen. Amén. Para que ustedes me encuentren en su casa, para que dejen de pensar que yo solo en el templo estoy. Yo quiero estar con ustedes en su casa. Yo entendí el mensaje, hermano. Yo entendí el mensaje. El Señor por eso nos mandó. Mire, el que aprovechó y oró más, leyó la palabra, se edificó, gloria al Señor. Pero a algunos los mató la pandemia. ¿Ya? Aquellos que cada vez había que chingarlos para que fueran al grupo de crecimiento. Aquellos que había que convencerlos para que hicieran un ayuno. Aquellos que había que estarles incentivando para que oraran. Pero en los tiempos del COVID ya no había, ya ese hermanito estaba encerrado. El que le pasaba y dice: hermano, no vamos para el culto. Bueno, ya que pasó usted me voy. Pero ya no pasó. Y a saber si le dio la cosa esa. Entonces muchos murieron espiritualmente en estos días. Ya acabaron. Porque la Biblia ya no se abrió, ya no se leyó. Por eso bienaventurados aquellos que se mantuvieron en oración aunque no hubieran cultos. Bienaventurados aquellos que aprovecharon para leer la palabra porque hoy tenían tiempo para hacerlo. Hermanos, esa fue la cuestión. Porque usted puede ver, de nada sirve todas las liturgias que hagamos como evangélicos si el corazón no está en eso. Aquí lo estoy viendo yo. Porque este llamado no es para pueblo pecador que no conocía a Dios, era para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos volvemos rutinarios en nuestros cultos? Oiga lo que dice el versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cielos cerrados. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y aquí de la razón: llenas están de sangre vuestras manos. Había mucho asesinato en Israel. Había mucho homicidio en Israel. Había ¿qué? Contiendas, pleitos por los negocios y todo. Tremendo. Entonces, mis hermanos, Dios hace un llamado al pueblo de Dios que si le va a adorar, que lo haga de todo corazón. Otra cosa, hermano, no podemos tener un pie en el evangelio y un pie en el mundo. Amén. No se puede. Usted tiene que definirse. O es un auténtico mundano o mundana, o es un auténtico cristiano. Amén. Tenemos que definirnos. Y más que ya está cerca la venida del Señor. Ahí les estoy yo martillando que Cristo ya va a venir. Y les estoy poniendo el ejemplo que los árabes ya están firmando el pacto con Israel. Y eso llama la atención porque la primera cosa que el anticristo va a hacer cuando aparezca es que va a firmar, dice Daniel 9:27, va a firmar un tratado con muchos. Ahorita no, él no se ha levantado, él no ha aparecido, pero este ya es el espíritu del anticristo. Hermanos, está bien cerca el regreso de Cristo. Porque ahorita dice 2 Tesalonicenses, es como la 10ª vez que lo digo, dice que ese hombre, ese engendro de Satanás, no se levanta porque hay quien lo detiene. Y nosotros sabemos que quien lo detiene es la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de la iglesia. Entonces yo le digo,
si ya comenzaron los árabes a firmar, esto ya agarró camino, hermano. Según oí, ahí viene Kuwait también. Hay otro país africano musulmán que quiere firmar la paz, Malawi. Y hay como 2 o 3 países más árabes enemigos de Israel que están firmando la paz a iniciativa de Trump y del yerno de él. Hermanos, el regreso de Cristo está cerca. Yo les decía a los hermanos el jueves que di una enseñanza que los más duros para firmar van a ser los palestinos, porque los palestinos están peleando con los israelitas porque están cerca. Los palestinos vivían en la tierra de Israel, y cuando Israel en 1948 se estableció como nación, ellos tuvieron que retrocederse. Entonces hoy están peleando que quieren su estado también. Y yo creo que el anticristo va a lograr que los palestinos con los israelitas firmen el acuerdo. Eso no está muy lejos, hermano. Eso no está muy lejos. La Liga Árabe es la que toda la vida ha apoyado a los palestinos en su anhelo de tener su nación. Pero resulta que la Liga Árabe está firmando paz con Israel. Entonces a los palestinos no les va a quedar más remedio que firmar. Pero quien va a estar dirigiendo esa firma ya no va a ser Trump, va a ser el anticristo. Y cuando este se levante a hacer eso, la iglesia ya no está. Lo logra. El regreso de Cristo está mucho más cerca de lo que usted puede ver. Amén. No sabemos el día ni la hora. Pero si usted lee Daniel 9, las 70 semanas, y lee 2 Tesalonicenses, usted va a tener un panorama bien claro que la iglesia está a punto de irse. Entonces Dios dice: vengan luego, vengan luego. Es cierto, yo los engrandecí cuando ustedes no tenían ni para el microbús de la universidad. Yo di órdenes a personas que le dieran para el bus. Cuando no podían comprar los libros o la separata, yo di órdenes a algunos para que les ayudaran. Yo los engrandecí de ese Señor. Ahora eres licenciado, o eres doctor, o eres ingeniero, lo que sea, porque yo te engrandecí. Sí, tienes ese negocio porque yo te engrandecí. Entonces muchas veces cuando ya estamos arriba, que ya comemos los 3 tiempos, como que la rebeldía viene. Entonces el problema es que rebeldes y arruinados y con las manos llenas de sangre venimos a la iglesia. Tenemos una membresía, quizás pertenecemos a una directiva, ocupamos un cargo, pero nuestra alabanza ya no la recibe el Señor. Cuando levantamos las manos, Dios ya no ve esa oración. Eso es lo que está diciendo, porque cuando hay rebeldía en el corazón de un hijo de Dios, hermano, Dios no escucha la oración. Voy a cerrar mis oídos para no escuchar la oración, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón no está bien. Amén. Entonces, ¿qué consejo da? Ya vamos a terminar. Versículo 16, Él da el consejo. Él dice que hay que hacer. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos. Pongámosle a esta una segunda oportunidad. Andan mal, dice el Señor al pueblo, pero yo le recomiendo que se laven. Hermano, y nosotros en estos días, ¿a dónde nos lavamos? ¿A dónde nos lavamos nosotros? Usted sabe dónde nos lavamos. En la preciosa sangre del Cordero de Dios. Lavaos, dice, y limpiaos. Y dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Saben qué está diciendo? El único que los puede lavar soy yo. El único que los puede limpiar soy yo. El único que les puede quitar la iniquidad soy yo. Pero ustedes necesitan dar pasos hacia mí. Eso es lo que está diciendo, porque dice: quitad, lavaos, como que nos está dando órdenes que nosotros lo hagamos. O realmente nosotros no nos podemos lavar solos. Nosotros no nos podemos purificar. El cerebro no segrega ninguna sustancia que limpie el pecado. El cerebro no segrega ninguna hormona que nos limpie de toda maldad. Necesitamos la sangre de Jesús para que haga eso. Pero necesitamos ir al altar. Entonces, aquí viene el conflicto de la persona. Porque este mensaje se ha predicado miles de veces, pero nosotros nos quedamos igual. Nos quedamos igual. Mañana lunes tenemos que ir a trabajar. El martes también. Entonces,
pareciera que muchas veces nosotros creemos que el mensaje lo está dando uno de nuevas ideas. Entonces no le hacemos caso, porque somos arenderos. O los de nuevas ideas, parece que esta palabra la tomamos con la actitud como que estuviera hablando un arenero o un dipurrata. Como les dicen, hoy les han cambiado el nombre de dipurrata. Entonces, como el que está hablando es contrario a mí, yo o sea, lo que sucede en los partidos políticos, pues si alguien es verde, es tricolor, es rojo, es celeste, no le va a tomar en serio la palabra del adversario. Entonces, aunque esté diciendo cosas bonitas, pero el que lo está diciendo es mi adversario político. Entonces yo no le doy importancia a lo que está diciendo. Hermanos, esa es la misma actitud que muchos de nosotros tomamos con la palabra. Sí. Y algunos pues ni amén decimos, sino que nos quedamos viendo. Porque al salir de aquí vamos a seguir lo mismo, con nuestras mañas, con nuestras costumbres, imponiéndole a los demás como nosotros pensamos. O sea que perdimos la oportunidad. Esta es palabra de Dios. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Esta no tiene nada que ver con nuevas ideas. ¿Verdad? No tiene nada que ver con arena. O sea, es digno que le prestemos atención. Amén. Entonces dice el Señor: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Son decisiones que yo tomo. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. ¿Sí o no? Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. Sabemos cuál es nuestra debilidad. Entonces, hermanos, y también sabemos que ya le hemos querido entrar a ese problema y no podemos. 2 o 3 días, no, Señor, yo siento que eso que estoy haciendo no es bueno, Padre. Siento que me redarguye la conciencia y tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero dejar de hacer eso. Señor, yo tengo unas cuantas palabras por ahí que me las traje del mundo y no me las he podido quitar. Señor, ayúdame. 2 o 3 días, a los 4 días, ahí está diciendo otra vez las palabras. O cualquier pecadito. Entonces, en nuestras fuerzas no podemos. Pero el Señor nos dice: límpiense, lávense. Versículo 16. ¿Ya? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Es una decisión seria. Es una decisión, hermanos, que usted dice: bueno, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo esta noche. Amén. Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13, Señor, yo quiero darle muerte a la obra de la carne en mi vida. Esa es una buena decisión. Sí, porque carne y sangre no heredarán. Aunque ahí se refiere al cuerpo, pero también en la parte de la carne como pecado no va a entrar. Entonces nosotros necesitamos tomar el consejo del versículo 16: dejar de hacer lo malo delante de mí. El problema es que nosotros creemos que todo lo que hacemos es bueno, y no, hermano. A la luz de la palabra hay muchas cosas que nosotros hacemos que no son agradables delante de Dios. Amén. Y lo más tremendo es que cuando el predicador aquí lo dice, hasta mal nos cae. ¿Verdad que sí? Entonces solo Dios y usted sabe dónde le aprieta el zapato. El consejo es: ¿quiere bendición del Señor? Tiene que tomar el consejo de la palabra del Señor. El 17 dice: aprender a hacer el bien. ¿Cómo es posible que a su pueblo Él está diciendo: aprender a hacer el bien? Agarre la palabra, la frase. Hay que aprender a hacer el bien. Hay mucha gente alrededor de nosotros que necesita una ayudita. Quiero decirle, por ejemplo, uno de nuestros hermanos más activos, el hermano José Elías Torres. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Está pasando por una situación de enfermedad que necesita la oración de ustedes y mía. Se lo dejo. Eso es hacer el bien. De repente hay alguien que usted conoce que está pasando
un momento difícil. Quizás usted no tenga cómo darle, pero usted conoce a alguien que le puede echar la mano. Mira, ¿por qué no le ayudamos a fulano? Tome la iniciativa. A veces nos escudamos, no, mejor no me meto. A veces uno por hacer bien hace mal y deja de hacer bien.